Bueno, vamos a ver este tema de estadística descriptiva. También con el software es relativamente sencillo. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la clasificación de las hipótesis, había unas hipótesis que se llaman descriptivas. Había otras hipótesis que se llaman de asociación, otras de diferencia de grupos, otras de correlacionales y finalmente las causales. Entonces, las hipótesis descriptivas, pues, están asociadas con la estadística descriptiva. Aquí la característica es que se describe ítem por ítem. Y vamos a decir que dependiendo de la naturaleza de los ítems, que a su vez están asociados con variables, es lo que podemos calcular. Por ejemplo, para variables cuantitativas o escalares, también ordinales, o sea, escalares y ordinales, las medidas de tendencia central son la media, que es el promedio, la mediana, la moda y el coeficiente de asimetría. Media, ¿les queda claro a todos qué es la media? El promedio es la suma de los datos de esa variable, de esa pregunta, entre el número de datos, ese es el promedio. La mediana es el dato que está exactamente a la mitad de los datos, de todos los datos. Para encontrarla se ordenan de mayor a menor o de menor a mayor, y el que está en la mitad, esa es la mediana. El dato que está a la mitad es la mediana. La moda es el dato que más se repite, o los datos que más se repiten. Y el coeficiente de asimetría puede tomar valores que van desde valores negativos, pasando por el 0 a valores positivos. Dejen, hago una grafiquita para explicarles estos conceptos gráficamente y que quede más claro. Aquí tengo el promedio, tengo la mediana y tengo la moda. Cuando la distribución es normal, el promedio, o sea, la media, la mediana y la moda son muy parecidos, ¿sí? En la realidad son muy parecidos. En la teoría tendrían que ser iguales. Media, mediana y moda tendrían que ser iguales. Pero ya en la práctica, pues están cercas unos de otros. O sea, tendrían valores muy parecidos. La simetría, aquí justamente la simetría sería cercana a cero. O sea, hay simetría, significa que este lado es simétrico a este lado. Por lo tanto, la simetría está cercana a cero. ¿Qué ocurre si la distribución es no normal? Cuando la distribución es no normal, aquí yo tengo la moda, ¿sí? El dato que más se repite. Por aquí tengo la mediana y por aquí tengo el promedio. En otras palabras, bueno, y la asimetría va a ser diferente de cero. Dependiendo de
por ejemplo, aquí se dice que esto que está aquí es la cola de la distribución o del comportamiento de la variable. Cuando la cola está a la derecha, se dice que la asimetría va a dar valores negativos. Si no, más adelante lo confirmo. No recuerdo bien si es a la derecha o a la izquierda, pero el hecho es que te da un valor diferente a cero, ya sea positivo o negativo. Y por lo tanto, la media, la mediana y la moda también tiene valores diferentes. Cuando las variables tienen, este es un comportamiento no normal. O comportamiento diferente al normal. También se le conoce como no normal. Este de acá es un comportamiento normal. Esto de normal y no normal, el no normal no significa que esté mal, o sea, no significa que sea malo. En los fenómenos de las ciencias exactas o las ciencias naturales, este es como lo que predomina el comportamiento normal. Y de hecho la estadística, la primera parte o una gran sección de la estadística como ciencia está sustentado en esto, en el comportamiento normal, y se llama estadística paramétrica. Paramétrica, estadística paramétrica. Y acá es estadística no paramétrica. O sea, nada más es agregarle el no. Y nada más con eso, pues ya cambia todo el análisis que se va a realizar. Entonces es importante que tengan claridad en esto. En los fenómenos de las ciencias exactas o naturales, lo que predomina es esto, el comportamiento normal. Incluso Minitab, las pruebas estadísticas de Minitab, casi todas traen este supuesto de normalidad. O sea, se supone que los comportamientos de las variables van a ser normales. Y ciertamente así ocurre en los fenómenos de las ciencias exactas. En los fenómenos de las ciencias económico-administrativas, donde participan personas, si de la ecuación de las ciencias sociales quitamos a las personas, pues todo se vuelve así. Pero en la ecuación de las ciencias sociales están las personas. Y al estar las personas va a ocurrir esto. Comportamiento no normal. Con esto les quiero decir que en las ciencias sociales, en las ciencias económico-administrativas, donde está como elemento el ser humano, lo general o lo común van a ser estos comportamientos no normales. Y entonces estos comportamientos no normales, las pruebas estadísticas que se van a aplicar son pruebas no paramétricas. Eso lo vamos a ver hasta la siguiente semana, pero es valioso que ahorita les vaya quedando claro esto de yo puedo ir infiriendo, por así decirlo, que un ítem va a ser no normal cuando la moda, la mediana y la moda, perdón, la moda, la mediana y el promedio, la media, sean diferentes. Y puedo inferir que la variable tiene comportamiento normal cuando el promedio
la mediana y la moda sean parecidos, muy parecidos, con pequeñas diferencias. Hay una prueba estadística que me va a ayudar a saber esto, si son normales o no normales. Bueno, bien, las medidas de dispersión es la que ya platicábamos, varianza, desviación estándar y kurtosis. La varianza ya explicamos que en teoría es qué tan alejados están los datos entre sí con respecto al promedio, pero sus unidades dimensionales son cuadráticas. Entonces la desviación estándar prácticamente es lo mismo que la varianza, pero con sus unidades dimensionales ya eh, reducidas a su versión original, por así decirlo. Y la kurtosis es también un coeficiente que también puede tomar valores negativos, valores positivos, y voy a usar aquí una ayuda visual. Por ejemplo, va a haber tres grandes tipos de kurtosis. La mesocúrtica, la platicúrtica y la leptocúrtica. Mesocúrtica, cúrtica, la, plati y lepto. Y aquí los coeficientes, aquí es cercano a cero. Aquí me parece que es negativa y aquí es positivo o diferente a cero, pues. Entonces la mesocúrtica es así como la esperada, ¿sí? ¿Y por qué está asociada con la dispersión? Bueno, pues porque recuerden que aquí está asociado lo de las sigmas, que representan las desviaciones estándar, 3, 2, 1, y entonces aquí en teoría habría más sigmas, ¿verdad? No al revés, perdón, al revés. Aquí habría poquitas sigmas. Un sigma y hasta acá las dos sigmas. Y aquí sí habría muchas sigmas. Etcétera. Pocas palabras, poca dispersión, mucha dispersión y pues dispersión nada más, ¿no? O dispersión esperada, si pudiéramos mencionarla así. Lo que sigue, aquí tengo un video, es estadística descriptiva para variables cuantitativas y cualitativas utilizando SPSS. Entonces les voy a pedir mejor de tarea que vean este tutorial que dura 17 minutos. Este tutorial está relacionado con la tarea 4, que la tarea 4 es realiza la estadística descriptiva para las variables de archivos datos fumadores, o sea, de la base de datos que les compartí, hay que hacer estadística descriptiva. Debes de utilizar como guía el video.
criterios de evaluación, resumen de la estadística descriptiva para las variables cuantitativas y cualitativas ordinales, tabla de frecuencia de las variables cuantitativas y cualitativas ordinales, gráficas de histograma para las variables cuantitativas y gráfica de barras para las variables cualitativas ordinales, resumen de estadística descriptiva para variables cualitativas, tabla de frecuencias para variables cualitativas nominales y gráficas circulares para variables cualitativas nominales. Aquí parece mucho, pero créanme que con el software es rapidísimo. Aquí, ¿cuál es la clave? Que comprendan que lo que son la cuestión de las gráficas, que no puse aquí en este mapa, pero les puedo decir que cuando yo pretendo representar gráficamente una variable, se recomienda usar histogramas cuando la variable es escalar. Histogramas, eso lo menciono en el video, me parece, y si no, ahorita se los estoy comentando. Para variables escalares es histograma. Para variables ordinales es una gráfica de barras. Para las ordinales. Y para variables nominales es gráficas circulares. Gráficas circulares. Eso es lo correcto, estadísticamente hablando. Que todos las mezclan, bueno, eso es otra cosa. Muchas veces por desconocimiento. Pero lo correcto es escalares, histograma. Ordinales, gráficas de barra. Y nominales, gráficas circulares o de pie. Lo de tabla de frecuencias, recuerden que hay datos agrupados y datos no agrupados. De frecuencia, la verdad yo no las recomiendo para variables escalares, porque te maneja tablas de frecuencia para datos no agrupados. O sea, son tablas gigantescas, no tiene mucho sentido. Pero para ordinales, sí las recomiendo para variables ordinales porque al ser poquitos valores, la tabla queda pequeña y sí ayuda. Pero cuando son variables escalares, yo no recomiendo la tabla de frecuencia del software. Sí recomiendo hacerlas, pero creo que el software no las crea, que serían tabla de frecuencia para datos agrupados, que ese es otro concepto, datos agrupados, es hacer una tabla de frecuencia de datos agrupados, es calcular el número de intervalos, el límite superior del intervalo, el límite inferior del intervalo, y después calcular la frecuencia de datos que están en cada intervalo. Ese si quieren después les comento, pero a eso se refieren las tablas de frecuencia. Y acá pues no puedo calcular nada, con esto cierro. Para datos nominales, variables nominales, lo único que puedo calcular es la moda, ¿sí? Y su gráfica de pastel, es lo único. Generalmente en las gráficas se usan porcentajes. La moda es el dato que más se repite. Ah, sí, les puse aquí, miren, representación gráfica, gráfica de barras, gráfica histograma. Barras para ordinales, a lo mejor me faltó agregar eso. Histograma para escalares. Entonces queda de tarea que vean este video de estadística descriptiva para variables cuantitativas y cualitativas y traten de hacer la tarea. Desde luego, la siguiente sesión voy a aclarar dudas si es necesario, pero sí les pido que lo vean
que descarguen el software, instalen el software si no lo han instalado. Ahí ayúdense entre ustedes, por favor. Y desde luego está a toda mi disposición. Si es necesario, pues también les ayudo sin ningún problema. Muy bien, bueno, pues de mi parte sería todo. Les reitero mi ofrecimiento a que cualquier duda me comenten, por favor. Y nos vemos el siguiente viernes y arrancamos aclarando dudas que puedan tener.